Buenas noches, queridos hermanos. Les saludamos con la paz del Señor. Una nueva semana para estudiar la palabra y vamos saludando a los que nos ven de aquí cerca. Estamos recibiendo saludos de los hermanos que viven en Sacramento y sus alrededores, que nos están siguiendo y que por muchas razones que no pueden llegar a la iglesia, pues están viéndolo en vivo. Asimismo, también mandamos saludos a los hermanos que nos ven desde San Francisco y Los Ángeles, que nos han estado mandando saludos. También, como todas las semanas, saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde Washington y de zonas aledañas también a Washington, que hay otros grupos que también están empezando a seguirnos. Luego también mandamos saludos a los hermanos de Virginia, Maryland y Miami. Asimismo a las personas y las familias que nos ven desde Indiana y de Georgia. También mandamos saludos a los hermanos y hermanas y amigos de Puerto Rico. Les mandamos un fuerte abrazo. A los hermanos también de México, El Salvador, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, en Latinoamérica. Asimismo, Portugal, que nos están viendo desde Lisboa, nos están viendo también en Cabo Verde, nos ven en el Congo y también mandamos un saludo para la iglesia de Filipinas que nos están siguiendo. Entonces, esta noche vamos a dar inicio con una alabanza y después nos estará guiando en oración Norma. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien teme, Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, y esa buscaré. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien teme, Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. contemplar su hermosura
Ahora te damos gracias, oh Dios, por este momento de estudio y de meditación en tu palabra, Señor. Así, mientras escudriñamos las Escrituras, oh Dios, permítenos crecer en sabiduría y conocimiento, Padre, y que podamos entender todos estos misterios, oh Dios, que han sido revelados y preservados y escondidos de otros para nosotros, oh Dios. Bendice a aquellos que nos ven por las redes sociales. También bendícelos a ellos, Señor. Y que el reverendo y pastor William también bendigas y les ayude a explicar todos estos misterios, todas esas cosas que vemos. En nombre de Jesús, pedimos creyendo correctamente. Amén. Y todas las semanas también vamos a contestar todas las preguntas que tienen, que son muchas, vamos a contestar preguntas que las hemos ido englobando y vamos a contestar entre todos, como todas las semanas, ¿no? Vamos a tratar de darles la respuesta. La pregunta es, ¿cómo se distingue la preservación divina de la apostasía? Repito, ¿cómo se distingue la preservación divina de la apostasía? ¿Quién se anima a responder? Lo divino es de parte de Dios, que Él siempre a las personas que están con Él, pues los hermanos o las personas que están con Él, el Señor tiene una protección especial para ellos. Y la apostasía son gente que ha conocido el Evangelio y se desatienden de Él y se apostan pues contra las leyes del Señor. Muy bien. Entonces, a ver, para ir redondeando la idea, ¿no es cierto? La diferencia principal entre ambas cosas, ¿no? Es que cuando uno conoce al Señor, está guardado, ¿no es cierto? Para siempre. Esa es la preservación divina. Se supone que todo aquel que ha sido salvo ha sido guardado para siempre. Cuando uno reconoce que es hijo de Dios y reconoce y le dice Abba Padre, entonces está haciendo una relación de por vida. Pero la apostasía es diferente a lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles daban testimonio, ¿no es cierto?, de ese encuentro con el Señor y de esa entrega total. Entonces, parecidas las palabras, ¿no? Apostasía y apóstoles. Entonces, el apóstata era aquel que, sabiendo todo eso, daba un paso atrás. ¿Cómo solía suceder? Durante el Imperio Romano, ellos veían cómo eran sacrificados, eran asesinados, eran muertos, y los historiadores determinan que ponían la imagen de César a quien tenían que ofrecerle incienso. Entonces ponían la cuchara con el incienso y si ellos decidían vivir, iban y echaban el incienso a César. Esos eran los apóstatas, que sabiendo quién es Dios, preferían cuidar la vida y quemar ese incienso. Eso fue en un principio la apostasía, pero posteriormente fue por intromisión de doctrinas falsas y de acciones que sabiendo que son malas las hacemos. Y en la modernidad no necesitamos hacer ese tipo de cosas. Directamente hay cristianos que se meten en lectura de cartas. No se olviden que hay ese tipo de consultas a los brujos, o que van a las botánicas para buscar aguas santas y hierbas para limpiar sus casas.
Eso es apostasía en estos tiempos Pueden modernos. sonar espirituales, ¿verdad que sí? Oh, sí, definitivamente casi Son todos. espíritus engañadores que pueden sonar muy cristianos y muy espirituales. ¿Qué opinan ustedes? Que trae mucho discernimiento de espíritu. ¿Qué dicen? ¿Conocen ese tipo de apostasía moderna? Sí, claro. Se van a la... Siempre ha existido una fe moderna. Siempre ha existido. Hay iglesias que tienen el título de cristianas, pero son iglesias apóstatas, ¿sabían? Porque agarran y les dan, dice, este botecito tiene agua del río Jordán. Y con esto vas a ser sano. Tienes que tomar eso. Negocian la fe. Exacto. Cuando uno comercia la fe, cuando uno trafica con la fe, está siendo una apóstata también. Entonces, puede haber definiciones más teológicas, pero en la práctica llega al mismo punto. O sea, para que podamos distinguir entre una cosa y otra, es eso, ¿no? La salvación eterna, que hay que cuidarla. Si bien tenemos la salvación para siempre y hemos sido preservados para siempre, tenemos que cuidar de no caer en las garras de la apostasía, que es muy seductora. ¿No? Es así como algo que parece que está en lo mismo, pero no. O que van a ser, digamos, retiros espirituales y vamos a hablar de espíritus más allá de la muerte. Parece cristiano, pero eso no es nada cristiano, eso es falso, es doctrina falsa y es enseñanza satánica, ¿no? Entonces terminan con pactos de ese tipo. Entonces, en estos tiempos que estamos cerca del equinoccio de verano, van a ocurrir ese tipo de ofertas, de retiros muy importantes en todo este país. Y en el continente sur de América es el equinoccio de invierno, que también hacen lo mismo. Las diferentes culturas y las diferentes tradiciones. Entonces, ahí corre mucho peligro que la fe cristiana se mezcle con lo que no es cristiano. Entonces, ahí sí estamos apostatando, aunque digan que es ecoteología, que es el nuevo término que le han dado a la apostasía moderna, ecoteología. Van a escuchar más seguido ese término. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esperemos que nuestros oyentes les queden satisfechos con esa respuesta, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre caídas temporales y apostasía final en la fe? Las temporales, pues son cuando viene una prueba, una lucha o un desanimo, algo que es desánimo que es pasajero, algo que es pasajero y que pues no es permanente. Y la apostasía pues es cuando es algo que no tiene reversa, que es permanente en lo malo, ¿ya? No tiene como que vuelta a otra vez a ser buena persona o a hacer el bien, sino que ya se quedó en lo malo para siempre. Wow, Conscientemente renunciar a la fe. Conscientemente. sí, abandonar tus creencias y abrazar otras creencias que son completamente contrarias a lo que habla o dice la Escritura. A ver, caídas temporales, por ejemplo, ¿han escuchado esta frase alguna vez? Viene un cobrador a la casa y sale la niña. Mi mamá dice que no está. O alguien llama por teléfono y dile que no estoy. Mi mamá dice que no está. Es que son pecados supuestamente. Porque es pecado, mentir y todo eso. Son pecados que aparentemente no son malos, pero mentir es mentira y pecado es pecado. No deberíamos hacer eso.
Bueno, esas son las caídas temporales. Sí. Bueno, el Pinocchio, el personaje de italiano, ¿no? Que cada vez que mentía le decía que y así son las mentiras, que van creciendo y creciendo hasta que llega un momento que se contradicen una a la otra. Bueno, una mentira requiere más Y mentira. una mentira lleva una verdad. Y una mentira lleva una verdad. Porque Esto quiere es después saber la verdad. Así es. Porque Pero inconscientemente no se lo olviden que hay los políticos de tanto repetir las mentiras vuelven verdad. las creen. Se convierte en verdad, eso es cierto. Entonces, esa sí es una apostasía definitiva. Ajá. Pero también fíjate que hay unas señales específicas que pueden a nosotros ayudarnos a identificar lo que es falso. Tú me contabas los otros días que había un pastor, ¿no? Que tiene una iglesia frente al lugar donde tú trabajas y Sí. que te invitaba a ser parte de su iglesia. Mm. Pero estos son pastores que el diezmo para el pastor y las ofrendas para la iglesia. Ajá. ¿Y andan en qué? Y las ofrendas a veces, o los diezmos, son para comprarle un carro al pastor. O para comprarle una casa al pastor. Por eso le digo, Entonces, ahí tú te das cuenta, esos son señales, ¿no? Que te dicen que algo falso hay dentro de esa doctrina. Bueno, si te esfuerzas un poco, el próximo año el pastor va a tener mejor cargo. no, pero es igual lo que estaba diciendo, se negocia con la fe. Porque le hacen creer a la gente que si no dan el diezmo se van a condenar. Entonces están obligando prácticamente mentalmente a la gente a hacerlo. En este caso, a ver, para ya ir cerrando esto de la apostasía final, es cuando uno conoce la fe, pero por comodidad decide y no. Yo no tengo tanto tiempo para ir al estudio bíblico y los domingos. El único día que tengo libre son los sábados. A ver, buscaré una iglesia que solo funcione los sábados. ¿No? Entonces ahí cambia. Esa es parte de lo que es apostasía, porque ya conoces el camino. Y si decides volver atrás, estás apostatando. Esa es una de las cosas fundamentales. La segunda de las cosas que tenemos que tener claridad es que las caídas temporales son las que debemos confesar. Es el polvo que se asienta en los zapatos. Por eso es que cuando los discípulos se asoman al Señor y le dicen, no me laves tú los pies. Y el Señor le dice, pero Pedro, si no te lavo los pies no vas a ser parte de la cena. Entonces lávame todo el cuerpo. Tampoco. El que tiene limpio el cuerpo solo necesita que se lave los pies. ¿Eso qué quiere decir? Vivimos en un mundo pecador. Y es probable que se vaya asomando cositas, exageraciones, mentiras o algunas otras cosas que pueden ocurrir. Que esas caídas temporales deben ser limpiadas constantemente, permanentemente. O sea, no podemos no quedarnos con que, ay, he caído, me deprimo y punto. No, debemos salir de ahí. En cambio, lo otro es tomar una decisión consciente de salir de la iglesia y dejar todo, ¿no? No necesariamente salir de la iglesia, a veces estando en la iglesia inclusive uno empieza ya a cambiar de posición y decir, ay, este pastor no me cae, o no trabaja bien, el otro pastor era bueno, ¿no? Entonces ocurre eso, y ahí empezamos. Y muchas iglesias nuestras caen justamente por esa situación, porque lo que van no es a buscar a Dios como medida principal en sus vidas, sino van a una reunión como un club social, donde están sus amigos, donde está su pastor querido, y donde están sus compañeros. Es un club social, dejó de ser congregación. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando ocurre eso, ahí es una señal muy clara de que estamos camino a perder el primer amor. Preocúpense en ese momento. Otra pregunta que tenemos. ¿Qué papel juegan los espíritus engañadores según 1 Timoteo 4.1? A ver, ¿quién puede leer 1 Timoteo 4.1? Es la misma que dice, o estoy mal, ¿no? Cuando dice que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe. Ya, sí.
Timoteo 4:1. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, sí ya habríamos respondido esta pregunta también, ¿no? Que escuchamos doctrinas falsas y pare de sufrir. ¿No? Entonces, esos y otros también, ¿no? Como querernos inducir a creer en determinadas políticas también, ¿no? De decir, esto es así y quedamos encerrados en eso. Y lo otro que les dije, la ecoteología es otra de las doctrinas que también está ocurriendo. Y seguramente van a surgir otras teorías engañadoras como las teologías de género y todo eso, ¿no? Entonces, son distracciones de lo fundamental, ¿no? Entonces, no debemos caer en eso. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta la hipocresía en los falsos maestros? Seguimos con 1 Timoteo 4. Pues, porque tú te vas a dar cuenta que es acerca de ellos y no de los demás. Y vas a darte cuenta que su prédica es para ellos enriquecerse y no controlar. A veces es acerca de poder y control, no necesariamente de riquezas, pero de poder y control, de controlar tu vida y de decirte qué hacer y qué no hacer, cómo vestirte, cómo comportarte. Entonces eso es poder y control. Y hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alerta, porque ellos te venden la doctrina como si fuese cristiana, suena, pero cuando tú vienes a la práctica te das cuenta que hay motivos ulteriores. Bueno, entonces predican una cosa y viven otra. Viven otra, una completa ¿No es cierto? contradicción. Además que tienen intereses mezquinos. Exacto. Ese es el problema. Esperan que los demás sean generosos, ¿no? No, y déjame decirte que cuando los confrontas a esos espíritus engañadores, se ponen agresivos contigo y te declaran enemigo del Estado. Ahí que te das cuenta que algo anda mal. Se le llama hipocresía, ¿no? Muy bien, esa es la palabra clave, hipocresía en la fe. Estrellita, ¿no? La primera estrellita de la noche, ¿no? Para Alfonso. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo identificar la apariencia de piedad sin poder, según la Biblia? De nuevo la pregunta. ¿Cómo identificar la apariencia de piedad sin poder, según la Biblia? Dice que cuando alguien hace una como que exhibición externa de la religión, pero su vida no lo muestra, como que esos que hablan mucho y llevan su vida secreta por otro lado. Su vida secreta. O de esos que tienen las bancas de la iglesia reservadas, ¿no? Oh, sí. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, el que quiera ser primero en el reino de los cielos tiene que estar dispuesto a ser el último? Y tú te vas a dar cuenta que estos compran las bancas, se sientan primero, y ahí que tú te das cuenta que algo no puede. Bueno, eso pasa inclusive en nuestra iglesia metodista. Oh, en todos lados. Que hay congregaciones donde hay personas propietarias de su banca. Y los parking también. Y nadie puede sentarse en esa banca. Oh, sí, Y nadie puede parquear su auto en el parking de esa persona. No. Y hasta le ponen. Perito hasta el fondo. Sí. No, de hecho tiene su nombre. O sea, es muy similar esa práctica dentro de las iglesias tradicionales. En la iglesia católica sucede lo mismo. Si se fijan, tiene ahí la plaqueta. En la iglesia metodista pensaba que no ocurría. Pero cuando me topé con una de esas cosas, lo que ve, oh my God. ¿Qué pasa, dijo?
Hasta eso con las mejores familias, sí. Los ujieres se encargan de sentarte. Oh, sí. En algunas congregaciones tienes que esperar que el ujier te lleve al lugar que donde debes te estar. corresponde. Así es. Y los hombres allá y los hombres acá. Y los solteros al frente y los casados atrás. Ajá, qué interesante. Y no te dejan salir al baño. Ay, qué bueno. Aunque seas adulto. Mm. Qué de prácticas, ¿verdad? Oh, Jesus Christ. Entonces, ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Esos son Espíritus problemas. engañadores. ¿Qué más podemos decir? Hay que nombrarlos por lo que son. Son espíritus engañadores. Y por eso es que cada cierto tiempo hay estos cambios profundos, ¿no? De reclamar y cambiar la iglesia, modernizar, buscar un encuentro más directo y personal con Cristo. Y esperemos que la iglesia en sí vaya por ese camino de un encuentro personal con Él, constante. Bien, vamos con una última pregunta. ¿Qué peligros presentan las disputas doctrinales mencionadas aquí? Bueno, que tienden a dividir la iglesia. Cuando nos envolvemos en discusiones doctrinales, que tú crees aquello, yo creo esto, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Se divide la iglesia y termina, como dice la palabra, que una iglesia dividida en sí misma no permanece. Bueno, es la pérdida de miembros y el cierre de congregación. Cierre De congregación. de congregaciones, venta de propiedades, etc. Eso es lo terrible. Y bancarrota, que es más triste todavía, que la iglesia se vaya a bancarrota. Bien. Lo que hay que hacer es orar para que no ocurra eso. Para que se engañen cosas no pasan y que estos espíritus engañadores salgan de la iglesia. Amén. Bien, vamos a seguir estudiando la palabra y esperamos haber contestado las inquietudes de nuestros oyentes, de las preguntas que tienen, porque sabemos que tienen muchas más preguntas y nos motivan a seguir preocupándonos. Estábamos en la página 64. ¿Y en qué libro estamos, profesor? Génesis. En Génesis, todavía estamos en Génesis. Sí, Qué bueno. todo este mes más, Sí. Dios mediante. Ajá. ¿Encontraron? Sí. ¿Todos ya lo tienen? Listo. Muy bien, empezamos. ¿Con quién terminamos la anterior semana? Con Cleo, ¿no? Entonces, tú arrancas. Estamos en la interpretaciones judías rabínicas entre el pecado de Cam, sobre el pecado de Cam. En la literatura rabínica aparecen interpretaciones más fuertes para explicar por qué la consecuencia es tan grave si Cam solo vio. Estamos hablando de la desnudez de quién? No, De Noé. Muy bien. Castración de Noé. Alfonso. Pienso que no estoy en la 64. Página 64 tiene. 60, ¿no? Sí, está casi en la parte ¿Qué número es, perdón? abajo. hermano. castración. Muy bien. Así yo la encontré. Oh, la restauración de Noé. ¿Qué le hablan El en Talmud de Babilonia. ¿Qué es esta cosa? Recoge una opinión según la actual. Caín castró a Noé como lo privó de tener un cuarto hijo. Noé maldice al cuarto hijo de Cam, es decir, a Canaán. Acá. Esta lectura, Sí, perdón. Esta lectura ve el pecado como un intento de cortar la descendencia del padre y usurpar simbólicamente su lugar. muy bien. Su padre. O sea, es una de las teorías que hay, ¿no? De que
Se cree que el hecho de estar ebrio y estar borracho de Cam le habría quitado la posibilidad de ser padre por cuarta vez y tener un cuarto hijo. Entonces, es una teoría de la castración que plantean los rectores del Tardín. Vamos con sodomía, incesto con el padre. Otra opinión talmúdica afirma que Cam lo violó, relación homosexual con Noé. Y el comentarista medieval Radish cita ambas posibilidades, castración o relación homosexual con el padre. Aquí, ver la desnudez se lee como eufemismo sexual influido por textos como Levíticos 20:17, donde describir la desnudez significa tener relación. Recuerden que cuando Adán conocía a Eva, tenían hijos. O sea, cuando se descubre a alguien es porque tiene relación. Eso es lo que trata de explicar, que no solo hubo castración, sino que también hubo una relación homosexual que violó a su padre. ¿No? Sí. Vamos con leyendas adicionales sobre Cam. Tradiciones judías tardías añaden que Cam violó la prohibición divina de mantener relaciones sexuales en el arca, por lo que fue castigado con heridas en su piel, o que fue maldecido por haber castrado a su padre. Esas leyendas muestran la tendencia rabínica a llenar los silencios del relato con detalles morales fuertes, aun cuando no estén explícitos en el texto de Génesis. Muy bien. ¿Recuerdan cómo le llamamos a esos tipos de interpretaciones rabínicas? Hablamos, ¿se acuerdan? El Midrash, ¿no? Es ese tipo de interpretación. Cuando hay un silencio en la palabra, ellos interpretan usando otros textos para hacer decir lo que no dice y complementar la escritura. Enfoques judíos modernos. Entre autores judíos contemporáneos hay un retorno a la lectura más sobria, subrayando la función literaria del episodio. Se enfatiza que la repetida identificación de Cam como padre de Canaán prepara la maldición sobre un pueblo concreto, los cananeos, y que el núcleo del pecado es un atentado grave contra el honor y la jerarquía familiar, más que la descripción minuciosa de un acto sexual específico. ¿Sí, verdad? Sí. Interpretaciones cristianas tradicionales sobre el pecado de Cam. Muchos comentaristas cristianos clásicos, católicos y protestantes han mantenido la lectura literal de un pecado de irreverencia y burla ante la desnudez de su padre. Muy bien, hasta ahí. Si se fijan, la diferencia entre la interpretación católica y la judía es más relajada la católica. Solamente entra en lo que es, en francés se llama bouger. El bouger es el sentir placer por mirar. El bouger. Entonces, la interpretación católica lo deja a ese nivel. Cambia la perspectiva que manejan los judíos sobre el mismo hecho. ¿Sí? ¿No es lo mismo que con la fe? Pues sí, se podría decir que sí, Sí. parte de eso. Parte. Pero hermano, cuando dice la Biblia que Noé supo lo que Sí, pasó, claro. entonces, La si fe, nomás estás borracho o dormido y te ven, ¿cómo vas a saber que te miraron? Por eso, O te tocaron. por eso. O sea, eso después lo diré. Fuera del aire. Vamos con los diccionarios y comentarios. Ok, diccionarios y comentarios cristianos del siglo XX recogen que en la mentalidad bíblica ver deliberadamente la desnudez, especialmente de un progenitor, ya constituye una afrenta seria, lo que explica tanto la reacción de Sem y de Jafet como la dureza del oráculo de Noé.
interpretaciones cristianas que proponen un trasfondo sexual. Algunos estudiosos cristianos recientes han recogido las propuestas rabínicas y las han relacionado con el uso levítico de la expresión descubrir la desnudez como eufemismo sexual. Muy bien. Entonces ya vamos viendo que en la línea que está comentando Esmeralda, ¿no? Hay, ¿no? Si solo fue, o si estuvo consciente, o supo lo que le había pasado. Entonces ahí vamos bien. Pecado del voyeurismo, es lo que les hablaba del voyeur. Una primera posición mantiene la idea de voyeurismo, gravemente irrespetuoso. El pecado sería mirar y luego divulgar la desnudez del Padre. Muy bien. Vamos con la siguiente idea. Castración o incesto paterno. Estamos en la página 65. Castración o violación menor. No, castración o incesto paterno. Es el segundo renglón. Oh, aquí. Ok. La lectura más No, directa. otros influenciados. 65. En la segunda línea. No, la segunda es 65, fue la 66. No, No, perdón. Alfonso, ¿lo tienes? Sí. Me adelanté, no, ya lo tengo. segunda línea. Castración e incesto paterno. ¿Correcto? Sí. Ok. Dice, otros, influenciados por el Talmud y por las lecturas de Rashi, hablan de posible castración de Noé o incesto homosexual con él, como la forma de humillación extrema y usurpación de autoridad. Vamos con la siguiente línea, Alfonso. Incesto materno. Incesto materno, acostarse con la esposa del padre. Una propuesta reciente defendida por autores cristianos como Michael Heiser, John Bexman, Scott Ham, y resumida por Ken Kalman, sostienen que ver la desnudez del padre puede significar tener relaciones con la esposa del padre. Según el patrón de Levítico 18, en este modelo, Cam habría cometido incesto con su madre, y Canaán sería el fruto o el representante de esa unión ilícita, lo que explicaría que sería precisamente Canaán el maldecido. Estas lecturas buscan explicar la magnitud del castigo, pero suelen reconocer que van más alto del sentido, más allá del sentido más inmediato del texto hebreo de Génesis 9. Muy bien. Entonces, ya va abriéndose el abanico de posibilidades de discusión del tema, ¿no? O sea, tienen más dudas y No, sería más confusivo. Pero el texto no da. Ya se confusión, hay más No, confusión. no, pero todos creen de que si ¿No? en la maldición no le dice Can vas a ser maldito, dice Canaán. Y Canaán es el hijo El nieto, ¿no? o lo que consideran acá que es hijo de la esposa de Noé con Can, ¿no? Entonces, que puede ser eso. Es una propuesta. Sí. Vamos con la interpretación cristiana de la maldición a Canaán. En la exegesis cristiana histórica, la maldición se ha leído como un oráculo teológico. Explica por qué en la historia posterior los cananeos serán sometidos por Israel, descendientes de Sem. Comentaristas como Bible Red subrayan que Sem es la idea de la elección, Israel y el Mesías, y que Canaán representa a los pueblos que habitarán la tierra luego conquistada por Israel, cumpliéndose así la
servidumbre anunciada. Algunos autores remarcan además que la maldición procede de Noé, no de Dios, por lo que debe entenderse más como profecía o anuncio de un destino histórico que como decreto directo divino universal sobre todos los descendientes de Cam. En este modo la maldición queda restringida a Canaán y a su rol en la historia de Israel, no a todas las etnias camitas. Uso racial de la maldición de Cam y su rechazo. En épocas más recientes, especialmente en contextos cristianos de Europa y América, el relato se tergiversó para hablar de maldición de Cam y no de Canaán, aplicándola de forma ilegítima a los pueblos negros para justificar la esclavitud. Estudios históricos modernos han mostrado que esta lectura es ajena al texto bíblico, que nunca menciona el color de piel ni extiende la maldición a todos los descendientes de Cam, a que fue uso ideológico posterior y ya rechazado por la exegesis judía y cristiana contemporánea. Muy bien. Aquí ya vamos viendo diferentes líneas, ¿no?, de interpretación. Es bueno que conozcamos todo lo que los teólogos interpretan, porque si no sería demasiado lineal y demasiado dirigido. Muy fácil decir, ni dio la desnudez y por eso lo castigó. Muy fácil, muy sencillo. Entonces, cuando haces un estudio bíblico profundo, necesitas saber qué es lo que piensan los demás teólogos, las demás doctrinas, para poder tomar posición clara y saber de qué se trata, cuál es el verdadero problema y eso dónde van, ¿cierto? Vamos con la síntesis teológica comparada. En el judaísmo rabínico, el foco está en agravar el pecado de Cam, castración o sodomía, para justificar la severidad del castigo y conectar literalmente la figura de Canaán con el futuro enemigo de Israel. En el judaísmo y cristianismo modernos más sobrios se insiste en la irreverencia grave contra la figura paterna y el pudor, y se lee la maldición como oráculo histórico profético limitado a los cananeos, no como base para teorías raciales. En parte de la exégesis cristiana reciente se exploran hipótesis sexuales, incesto con el padre o con la madre, usando paralelos levíticos, pero muchas veces se reconoce su carácter conjetural frente al núcleo claro del relato, deshonra del padre e inversión de la jerarquía familiar, con consecuencias para la línea de Canaán. Muy bien. Entonces, hasta ahí está claro más o menos la idea de lo que fue. ¿Tienen alguna duda? Yo cuando leí esa eso, te digo honestamente, me resultó muy fuerte la manera en que reaccionó, ¿no? Para solamente haber, ¿verdad?, descubierto algo del cual era responsable él, no sus hijos, porque es que se emborrachó con Noé. Y ni siquiera él reconoce su responsabilidad en la situación y reacciona de una manera extrema. Tanto así, condenando toda una generación. Muy bien. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la interpretación. La historia de la iglesia tiene también etapas de cómo va interpretando, ¿no?, este pasaje. Y vamos a ir con las lecturas patrísticas de Orígenes y de Agustín. Punto de partida común. Sí. Dice las lecturas patrísticas, origen de Austin, etc. Punto de partida común, tanto padres como rabinos leen en Génesis 9 como texto etilógico explicar por qué Canaán, los cananeos, quedan en posición de servidumbre frente a la línea de Sem, Israel y Jafet. Ambos subrayan
la gravedad de la deshonra filial y del atentado contra el orden familiar, aunque divergen en cómo concretan el pecado de Cam. Está muy bien. ¿Qué es la patrística? A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los de la patrística? Normalmente se le atribuye a San Agustín todos esos conocimientos y esas enseñanzas que vienen a ser un conocimiento histórico para toda la iglesia cristiana universal, ¿no? Entonces, otro de los intérpretes es Orígenes, ¿no? Entonces, y hay otros más, Santo Tomás y todos ellos van haciendo interpretaciones. En este caso solamente se ha tomado la de Orígenes y de Agustín. Tradición rabínica clásica. Talmud de Babilonia, Sanedrín y Midrashim ponen que Cam castró a Noé o cometió un acto sexual, violación, sodomía con él. De ahí que Noé maldiga al cuarto hijo de Cam, Canán Rashid, recoge estas dos opciones, castración o relación homosexual. Y algunos midrashims añaden que Canaán mismo participó en el acto. Por eso es maldecido directamente. Otros comentaristas medievales, Ravenú y Bejavier, explican que maldecir al hijo primogénito o ya nacido garantiza que la maldición tenga efecto sobre descendencias. Vamos con los padres de la iglesia. Ejemplo, Agustín. Agustín en la Ciudad de Dios, siglo XVI y XVII, usa Génesis 9, sobre todo para trazar la historia de las dos ciudades y la promesa de la tierra de Canaán a Abraham. Ve en la medición de Canaán una profecía histórica. Los cananeos serían sometidos por la descendencia de Sem, Israel, lo que encaja en la economía de la historia de la salvación. El acento de Agustín no está en detallar el acto concreto de Canaán, sino en el diseño providencial como de los tres hijos salen las naciones y cómo la línea de la promesa. Sem recibe dominio sobre Canaán. Muy bien. Ahí. Bien, entonces, lo que tenemos que tener es que tanto en la interpretación patrística no le da mucha importancia a nada más que es un acto que se habría visto y pudo haber o no haber este tipo de relación. En cambio, la interpretación rabínica sí habla con profundidad el tema de la castración o violación, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos al análisis lingüístico de la frase clave en la página 66, la primera línea. La expresión central es erwat a blood, desnudez de su padre, donde erwat de la raíz ra, ser desnudo, denota no solo desnudez física, sino vergüenza, pudor o genitales expuestos, con connotaciones de humillación e impureza en el Antiguo Testamento. Sí. El verbo Ra. ra, que quiere decir ver, aquí implica percepción deliberada o contemplación intencional, no un vistazo accidental, y se combina con hizo saber, yager, contar o divulgar, sugiriendo un acto de exposición pública o burla. En contraste con girl,
que significa descubrir o desnudar, usado frecuentemente para las relaciones sexuales en Levítico. El Ra de Génesis apunta a mirar, contemplar, que actuar, aunque algunos ven solapamiento y demás. Muy bien. Ahí entra la pregunta que así es Miranda, ¿no? ¿Cómo fue que se dio cuenta de que lo estaban mirando? Si estaba borracho. Se quedó dormido. Los borrachitos no pierden total. No, ese se quedó dormido y despertó cuando despertó muy bien. Ya sintió Ya había algo. Ya le había pasado parte de la borrachera. Se había pasado de por encima. Sí, porque si está borracho y dormido y todo, ¿cómo va a saber que lo vieron? O sea, Pero que los otros hijos que estaban afuera fueron los que le dijeron que su hijo Cam fue el que los vio. A ellos entraron de espaldas. Pero estaba leyendo la lectura y aquí la tengo. Dice que a lo que yo estoy asumiendo es que ellos dice que como que ellos se dieron cuenta cuando él salió de la tienda. Bueno, no que estaba en ningún. ¿Ah? No tenía Esta ropa. que hoy les dijo que tu padre estaba desnudo. Ajá, y de ahí fueron los que le fueron Lo taparon. a cubrirlo. Y de ellos ¿Cómo fueron dice? los que le dijeron cuando fueron a cubrir. ¿Lo leo, hermano? Sí. Ay, sí, por Dice, favor. y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, ya vamos a primero, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ajá. Yo pienso que cuando ellos entraron le dijeron que lo habían visto, pero yo no sé de dónde sacaron todo lo demás de la violación y que... Pero porque era un chinche, ¿verdad? Porque cuando dicen vio la desnudez, es eso de vio la desnudez. Es acostarse Eso con quiere él. decir que Tuvo algo con él. Ajá. Porque Por eso. castrar no se podría, porque castrar estaría gritando, pues el dolor, ¿cómo lo iba a castrar? Pues sí. Es algo incómodo. Aparte de que, mira, que esté borrachito, escúchame. Entonces, Se ¿por qué siente han visto como los así, borrachos? ¿no? Me imagino que. A ver, ¿y tú qué miras? Se ve, no se ve, ¿no? No se droga. Bien, Pudo haber reaccionado, lo que te quiero decir, a un borracho. terminamos el tema. Eufemismo sexual. Ajá. Alfonso, eufemismo sexual. Paralelos con Levítico 18. Muchos eruditos. Muchos eruditos proponen que el Wad es un ídolo fijo del código de santidad, Levítico 18:20, donde descubrí la desnudez de tu padre. El Wad Abicá equivale explícitamente a acostarse con la esposa del padre. Ejemplos. Sigue ejemplos. Ejemplos. Deuteronomio 22, 30, 27 al 20 repiten el patrón, y Ezequiel 16, 36 al 37 usa el Uruguay para infidelidad sexual. Así Cam había cometido incesto con la esposa de Noé, su madre. Y Canaán sería fruto o símbolo de esta unión ilícita, justificando la maldición directa sobre él. Esta interpretación gana fuerza por el énfasis en padre de Canaán. Versículo 22, 25, y la tienda compartida en contextos nómadas. En contexto de. En contextos nómadas. Ujú. Otras lecturas sexuales agresivas. Castración o violación de Noé. Influida por Talmud Sa y Raishi ve hará como acto de agresión sexual homosexual contra Noé, privándolo de descendencia, castración o humillándolo físicamente. Voyeurismo lujurioso. Ham miró con deleite perverso, gozando la vergüenza paterna, en una cultura donde la desnudez filial es tabú absoluto.
Evidencias a favor y contra el eufemismo sexual. Son las citas bíblicas, ¿no? Vamos con la conclusión, Pastor Pedro. Conclusión exegética para estudio teológico. No hay consenso absoluto. La lectura literal, deshonra visual, más mofa, es la más conservadora y fiel del texto inmediato, pero el eufemismo levítico, incesto con la madre, resuelve la mejor de la gravedad del castigo y paralelos idiomáticos, siendo preferida por eruditos como Wenham, Seilhammer o Heiser. Teológicamente enfatiza el tabú del honor parental, la fragilidad postdiluvio y el origen etiológico de la subyugación cananea, advirtiendo contra exponer la vergüenza ajena. Efesios Apocalipsis. Muy bien. Entonces, para ya cerrar el tema, diremos de que es un caso muy estudiado, muy controversial, por el tipo de lenguaje semántico que tiene. El contenido teológico, ¿qué significa? Significa que es de la forma como se entiende en ese tiempo. Sí, las palabras, ¿no es cierto? Les decía hace rato, cuando hablamos de que Adán y dice, y Adán conoció a Eva y nació Abel, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Conocer, ¿no? ¿Qué? Tener relaciones íntimas. Por eso. ¿No? Entonces, y más después va a haber otros relatos, ¿no? Y vio que era bueno, o vio que esto, o vio aquello, ¿no es cierto? Entonces, Todo lo aprobó y todo era sí, bueno. así es. O sea, van determinando muchos lenguajes que se complementan con el levítico. Entonces, esto les va a servir para cuando estudiemos el Levítico, saber que hay ese tipo de interpretación y de lenguaje, ¿no? Que la forma de analizar va a ser siempre compleja. Y por eso que cuando hablamos de cómo interpretar, recuerdan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que era interpretación, hablamos de exégesis, hablamos de hermenéutica, les mostramos todos los tipos de interpretaciones que habían. ¿Recuerdan ustedes? Precisamente, ahora todos esos conocimientos que han adquirido anteriormente tienen que usarlos para aplicar en la interpretación de estos textos. Porque ahí estamos poniendo en un primer problema, porque vamos a encontrar muchos más, así casos así bien difíciles de tomar posición. Pero cuando hablamos de la sana doctrina preferimos ir por lo más suave, ¿no? Decir, bueno, vio la desnudez de su padre, le quitó toda la vergüenza, la dignidad y el pudor a su padre y por eso lo maldijo. Hasta ahí. Hasta ahí es lo que más o menos manejamos. Exacto. Sin embargo, los estudiosos dicen no. Aquí hubo más. Entonces, Si no, no será por la terminología. eso va a depender mucho hasta dónde uno quiere investigar, ¿no? Bien. Vamos a despedirnos esta noche. Hemos tomado el tiempo tan rápido. Pasa muy rápido, ¿no? Cuando dialogamos así en términos... Tan interesantes los estudios. Sí, la próxima semana vamos a ver la descendencia de Noé, así que vamos a pedir que Alfonso nos guíe en oración para despedirnos esta noche. Gracias te damos, Padre, una vez más, Señor, por tu enseñanza, Señor, que nos diste ahora en esta hora. Espero también que haya sido de igual manera para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos de igual manera a nosotros, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a su esposa, bendice a todas las personas, Señor, que puedan reunirse, que estén en términos de decisiones y tomen una decisión buena para acompañarnos también. Te damos la honra y la gloria, Señor, por seguir en tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Hasta la próxima semana.